¿Tú sabías que las verduras de este plato provienen del río Rocha? Cochabamba es conocida con orgullo como la capital gastronómica de Bolivia. Sin embargo, detrás de la variedad de sabores que disfrutamos a diario, se esconde una cadena de producción que despierta alarmas sanitarias. ¿De dónde viene lo que consumimos? Nos trasladamos hasta los puntos críticos de abastecimiento para entender esta ruta. Maica, donde está la gran cantidad de verduras, donde se va exportando a lo que es al plato de tu restaurante. Así que acompáñanos a ver este caso. Ese es el río Rocha, la principal arteria fluvial del eje metropolitano de Cochabamba. Un río que de lejos de ser una fuente de vida, se ha convertido en un colector de aguas residuales a cielo abierto. El problema del río Rocha no es nuevo, pero su gravedad empeora año tras año. A lo largo de su paso por cercado recibe descargas directas de alcantarillados clandestinos, desechos industriales y la apatía de una población que le dio la espalda. Las consecuencias ambientales son devastadoras. Frente a la crisis, la empresa municipal Semapa ha ejecutado proyectos de ampliación de redes de alcantarillado, siendo indispensable optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales como una solución clave para procesar los caudales y frenar la contaminación. Sin embargo, esas medidas chocan con una realidad crítica. Los informes de la Contraloría General del Estado alertan sobre la urgencia del desastre ambiental, donde el acelerado crecimiento urbano sigue ganando la carrera. Ya, como señalaba también, los problemas principales detectados es el incremento de la carga orgánica en el agua del río Rocha, lo cual hace que se tenga una pérdida rápida del oxígeno disuelto. Al no haber oxígeno disuelto en el agua, organismos aerobios como son los peces, por ejemplo, han ido desapareciendo paulatinamente. Pero lo que se pregunta la población es de dónde viene esta contaminación, pero lo que pocos saben es dónde es su destino. Está contaminado entre un río que viene de este lado. El otro río que viene, ese río no está contaminado. Entonces, ¿por qué es contaminado este lado? Es que del camal sale el agua sucia, el agua que está contaminada con sangre, y es lo que contamina ese. Y luego, después ya viene, aquí se encuentra hacia arribita, de ahí viene contamina esto, pero no pareciera contamina este agua, pareciera limpio, pero sin embargo es contaminado. Mayormente por las basuras es el agua aquí. ¿Por la zona qué lugar es el más contaminado que existe por este lugar? Bueno, mayormente la zona más contaminada sería desde que está empezando ya el agua sucia, desde Zuna hasta Quintanilla podríamos decir, porque ahí es contaminado, sin mucha basura. ¿Escuchan eso? Ese sonido de bombas hidráulicas es lo que se escucha en toda la trayectoria del río Rocha. Es aquí donde la contaminación se vuelve alimento. Estas bombas extraen el agua directamente del lecho de contaminación del río Rocha. No hay filtros, no hay tratamiento, metales pesados y bacterias fecales entran en contacto directo con las hortalizas de tallo corto. Bueno, el primer sector que presenta un alto riesgo es por el reuso del agua. El reuso del agua en riego, donde diferentes tipos de plantaciones que pueden ser de tallo corto o inclusive algunos otros tipos de plantas pueden llegar a ser afectadas. Regantes que manipulan el agua.
Ahí tenemos un alto riesgo microbiológico por la alta carga de microorganismos presentes en el agua, que son microorganismos patógenos en muchos de los casos, ¿no? Y la parte de los cultivos de tallo corto, por ejemplo, hortalizas, que pueden llegarse a contaminar y estar presentes estos microorganismos patógenos, sobre todo con aquellas plantas que se pueden, o productos alimenticios que pueden consumirse crudos, ¿no? Sin ningún tipo de cocción, entonces ahí el riesgo se incrementa mucho más. Justifican que se trata de agua para riego de cultivos agrícolas, sin embargo el agua se encuentra bastante contaminada. Los antecedentes ya se tenían en canales nacionales, pero el equipo se fue a este lugar. Nos encontramos en el sector de la Maica y podemos observar una de las muchas fuentes de agua que vienen aquí, conexiones directamente del río Rocha, agua contaminada, sucia, que viene directo acá para plantar las plantaciones y regadíos de alimentos que tienen acá en el sector de Maica Chica. Recordemos que es agua muy contaminada, que hemos estado viendo el proceso de contaminación de esta agua, y es aquí el punto final donde el agua es mucho más contaminada, que tiene mucho más agua, olor y un color más feo. Y se puede decir que acá es donde es el estado más crítico del río Rocha. El agua se extrae directamente del río con motobombas. De ahí viaja por canales rústicos hasta los campos de cultivo. Una parte va para el maíz y alfalfa, que alimentan al ganado lechero. La otra riega gran variedad de verduras, cebollas, zanahorias, nabos, brócolis y alimentos frescos que van directo de la tierra. Van rumbo a los mercados locales. Allá, digamos, como que mi barrio se turna. Hay grupos, digamos, que les toca, digamos, toda esta semana, pueden decir, ¿no? Entonces va un grupo de vecinos, no sé, los que tienen vaca, digamos, por el lugar, y desvían agua del río Rocha por sequías, que lo llaman ellos, y de las sequías entran a los alfares. Y ya con eso van creciendo los alfares y eso lo dan para las vacas, digamos, como alimento. Don Ezequiel es testigo y cómplice de la bomba de tiempo. Sabe que el río Rocha es pura contaminación, pero prefiere inundar sus cultivos con esa agua antes de perder su cosecha. A pura bomba nosotros regamos, a pura bomba. Nada más pura bomba no hacemos el río. ¿Y el agua de dónde viene? El río Rocha está mezclado con el Misicuil, el río Guaycuil, donde están botando y eso viene mezclado. Las aguas hervidas también se van. Claro, sí, pues, no hay otras, porque de Misicuil tenemos que traer. Son lugares altos, no sube. Entonces ya regresamos hacia donde aquellas casas. Por eso encontra unos, pues ya, de Misicuil. Por Guaycuil. ¿Desde hace cuánto tiempo manejan este sistema de riego? Años cierto. ¿Años? Sí, años. Pero la investigación no quedó ahí. Nos trasladamos hasta el punto de venta de estos productos. Estamos aquí en el mercado de Quillacollo, donde venden verduras, abarrotes, y vamos a dirigirnos hacia el sector de verduras para averiguar sobre el tema de los riegos. Si lo realizan, bueno, vamos a tratar de averiguar para ver o corroborar si riegan con aguas residuales. ¿Alguna vez os ha agarrado? ¿Alguna verdura ha llegado con esa agua? Sí, cebolla. La cebolla. Sí, cebolla picante. Después los demás arbolitos no es picante, pero es que más abono decimos. ¿Cómo podemos darnos cuenta, digamos, que está regado con esa agua? Cebolla la vez te das cuenta, pues, picantes. Ya. Ahí pues Ajá, eso nomás es. Las otras verduras, ¿cómo podemos darnos cuenta? No es picante, la cebolla cuando agua limpia no es picante. Ahí, no es ahí picante. Mucho omega. Ah, ya. También omega, ¿no? ¿Alguna vez os ha agarrado así verduras, tal vez en este estado? Sí, agarramos siempre, ¿no? Ahí viene siempre. Claro, los productores deben traer por mayor, ¿no? Las verduras. Por mayor.
Tampoco yo creo que te avisan, ¿no? Está regado con esa agua. O algunos son conscientes y te avisan. No sabe. ¿Quién nos va a avisar? Ya. Así. Y lo mismo precio nos venden también. No te van a decir con agua sucia, regado no te van a vender, ¿no? Claro. Y lo que se vende, lo mismo precio nos vienen los productores. Ya. ¿De qué lado más que todo traen esas verduras? ¿O de qué lado llega, digamos? Vila, este lado. Sí. Esto las traen. Ya. ¿La zanahoria, la cebolla también traen de ese lado? Sí, este lado. Ya. Sí, claro, todo conecta con el centro, ¿no ves? No todo queda en la venta de estos productos, sino que estos productos son comprados por restaurantes y vendidos a los comensales. Nos trasladamos hasta la Facultad de Agronomía, donde nos comentaron que aquí venden los platos con estos productos regados del río Rocha. Ya, normalmente es porque es más barato, pues. Entonces, nos conviene a las que hacemos comida, porque no siempre nos alcanzan los ingresos de lo que ganamos. Y los platos que se venden a veces son más, entonces necesitamos ganar más. Tratamos de conseguir productos en mayor cantidad a buen precio para venderles a un precio accesible para ellos. Pero respondiendo lo de quién o cómo es que conocemos a nuestros proveedores, es que sabemos quiénes los venden más barato y entre nosotras nos avisamos porque nos conviene. Y a la hora de comprar tus verduras, es notorio lo que es la diferencia entre las verduras de, por así decirlo, de otros lugares a comparación de la Maica chica. Según la temperatura a veces se echa a perder más rápido, pero si no suelen durar mucho. Como cocinamos prácticamente al día, no hay problema con usar ese tipo de verduras y les conviene a los estudiantes el precio, así que... Pero ¿hasta dónde es peligroso el consumir estos productos? La salmonela, las shigella, que son bacterias, hay otras, el Haemophilus, bueno, esos dos principalmente porque si hay hornos de agua se supone que está en contacto y se ingiere de alguna manera esa agua, o si no se ingiere, por lo menos el contacto con el agua de alguna manera llega a la boca de la persona y se ingiere las bacterias y genera principalmente diarreas severas, trastornos gastrointestinales principalmente, ¿no? Esa es una contaminación más común, digamos, hablando de las aguas. Y la otra es de los metales pesados, que sí va a tener efectos no tan directos ni tan agudos, o sea, en poco tiempo, sino a largo plazo, que va produciéndose por la acumulación de metales pesados y finalmente, principalmente atacan al sistema nervioso, ¿no? Entonces van a tener algunos problemas. Pero también, ¿qué elementos se encuentran en el río Rocha? ¿Metales pesados, tal vez? En nuestro río, el río Rocha, probablemente sea plomo de todas las chaperías, los que trabajan con autos, que desechan mucho de ese material al río Rocha, entonces este contenedor más con plomo. Y eso trae problemas, sobre todo en el sistema nervioso, a largo plazo, ¿no? No es inmediato. El viaje del río Rocha termina en el lugar menos pensado, nuestros estómagos. Lo que comenzó como un desastre ambiental en las aguas del eje metropolitano se transforma en el alimento de los surcos que va alimentando a las personas. Camuflado por debajo del precio de los platos consumidos a diario, mientras las autoridades siguen perdiendo la carrera contra la contaminación y la economía obliga a normalizar el peligro, Cochabamba se enfrenta a una realidad silenciosa. Su prestigiosa gastronomía está sazonada por una bomba de tiempo sanitaria, que tarde o temprano pasará factura a nuestra salud.